Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta, señores legisladores, las reformas al Código Orgánico General de Procesos no son una reforma más para maquillar los errores en un código sustancial para garantizar sobre todo los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Las reformas son reformas de fondo, son reformas casi revolucionarias, porque, como dijo la propia presidenta de la Comisión, por primera vez habrá igualdad procesal entre el ciudadano y el Estado. El Estado ya no va a tener las ventajas que ha tenido en el pasado y que alcanzó cuando se expidió el Código Orgánico General de Procesos. Si el abogado del Estado actualmente no presenta un recurso, se beneficia con la consulta automática. Si el abogado del Estado no impulsa el proceso, jamás al Estado se le puede declarar el abandono. En cambio, ¿qué pasa con el ciudadano? Si su abogado no impulsa el proceso, se declara el abandono. Si no deduce un recurso de apelación, no se beneficia de ninguna posibilidad de la consulta. Consecuentemente, vamos con esta reforma a colocar en igualdad procesal al ciudadano y al Estado. Si tanto hablan que quieren un cambio en el país y que están haciendo cambios, tomémosle la prueba con el Código Orgánico General de Procesos. Y por eso voy a estar pendiente de lo que se haga en la Presidencia de la República. Cuidado, objetan totalmente el Código Orgánico General de Procesos. Parcialmente se podría aceptar alguna objeción, pero totalmente, como dicen algunos, ya no sería una cachetada más a la Asamblea, sino el desconocimiento a este gran esfuerzo para establecer la igualdad procesal entre el ciudadano y el Estado. Basta ya de que el Estado tenga tantas ventajas y tantos privilegios procesales frente al ciudadano ecuatoriano. Por eso es importante que si alguien impugna a nivel tributario una glosa, no tenga la obligación de caucionar. Especialistas en esta materia han dicho que con la nueva modalidad oral en el ámbito tributario, esa caución ya no es necesaria. Y lo mismo en los procesos coactivos. Si el Estado quiere cobrar, que cobre, pero que no le coloque en una posición servil al pobre ciudadano de tener que caucionar para defenderse. Vamos a esos cambios que son importantes para tener en el país una nueva realidad procesal. El recurso de revisión. Yo soy el autor del recurso de revisión y soy el autor luego de haber consultado a los procesalistas de mayor prestigio de este país. Presenté el proyecto y el recurso de revisión, con algunas modificaciones, está incorporado en el proyecto. Hasta el momento, ningún procesalista ha cuestionado el recurso de revisión en materia no penal, porque ese recurso existe en todas las legislaciones comparadas. Si se dicta una sentencia fraudulenta y luego de algún tiempo aparece que esa sentencia fue fraudulenta y detectan esa falta los propios jueces, se puede abrir el recurso de revisión en la Corte Nacional, porque hay una sentencia que ha declarado que la sentencia es fraudulenta. ¿Cómo se le puede perjudicar a alguien con una sentencia de por vida sabiendo que fue fraudulenta? ¿Dónde está el problema y la preocupación? En el numeral 3, porque allí se dice que cabrá el recurso de revisión cuando haya sentencias o laudos de cortes o tribunales internacionales. ¿Cuál es la gran preocupación? El señor Pablo Fajardo en un Twitter me acusa de que yo quiero beneficiar a una empresa extranjera. Quiero decirle con el mayor respeto a este señor que el proyecto se presentó hace varios meses, antes inclusive de que se conozca este famoso laudo arbitral de la Corte de La Haya. Por lo tanto, es un asunto anterior. Pero quiero que ustedes reflexionen sobre lo siguiente. En este artículo se habla también de sentencias internacionales. ¿Cuáles? Aquellas que se dictan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si alguien ha sido víctima de error judicial, de fraude procesal en una sentencia contencioso administrativa y acude al sistema interamericano de derechos humanos y allá la Corte Interamericana dicta una sentencia que dice, sí, en el Ecuador hubo fraude procesal contra una persona X, ¿cómo no va esa persona a plantear un recurso de revisión para que se defiendan sus derechos humanos, señores? ¿Cuántos en este país han sido víctimas de esas sentencias? Entonces, esa es la razón, una de las razones para que se pueda interponer el recurso de revisión, defender los derechos humanos de nuestra gente cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si la preocupación es por los laudos, que es un asunto diferente, allí, como ha dicho la propia presidenta de la Asamblea, se podría redactar de tal manera que aquellos que se han beneficiado con la sentencia de sucumbíos, con la cual no estoy, por cierto, de acuerdo, pero es una sentencia que existe en el país, no tengan temor alguno de que a través del recurso de revisión ya se va a revisar esa sentencia. Es cuestión, señores, simplemente de ampliar, redactar, pero no podemos eliminar este derecho porque pensemos en lo que va a pasar con aquellos otros que han sido víctimas de fraude procesal en el país, en la vía no penal, y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo van a poder presentar un recurso de revisión para que sus derechos humanos sean plenamente garantizados y respetados? No incendiemos el asunto, más aún si no conocemos cómo opera el arbitraje internacional. Yo algo conozco y por eso opino. Consecuentemente, señores, como ha dicho la presidenta de la Asamblea, el recurso de revisión es sumamente importante porque garantiza derechos, le facilita a la gente que ha sido perjudicada para que pida la revisión, no en una instancia más. Para activar el recurso de revisión se necesita que haya sentencia previa que declare el fraude, la falta, el vicio, todo aquello que en la práctica lesiona a un litigante. Señores legisladores, mantengamos este importante recurso que existe en otras legislaciones procesales del mundo. En Colombia existe, en España existe, en todo lado existe, porque es natural, porque no se le puede condenar a una persona a que viva con una sentencia fraudulenta. Y para que no haya preocupación alguna en el tema de los afectados de la Amazonía, es cuestión de hacer la salvedad precisa para que no haya discusión, no haya preocupación. Tranquilo, amigo Fajardo, aquí no se trata de favorecer a nadie, sino de defender los derechos humanos de la gente. Y yo al menos por los derechos humanos de la gente me juego, porque los derechos son siempre fundamentales y merecen todo tipo de defensa. También, señores legisladores, lo importante de este proyecto está en el hecho de que el derecho a la tutela judicial efectiva en su primera fase, la de acceso, se garantiza plenamente. Con estas reformas ya no habrá juez que archive demandas porque en la demanda no estaba el nombre completo, porque una de las 45 pruebas o medios de prueba anunciados tenía algún defecto. Es que los jueces se dedicaron a archivar las demandas porque era un buen negocio judicial. Demanda archivada significaba proceso terminado y le daban puntos al juez. Y por esa razón los jueces se dedicaron a archivar demandas y a impedir que la gente acceda a la justicia. Y llegaron a lo peor, archivar contestaciones. Le demandan a una persona, la persona contesta y el juez dice, en la contestación hay defectos, archivada la contestación. Imagínense ustedes, archivada inclusive la contestación. Por esa razón se han hecho tales cambios para que los jueces no tengan ningún tipo de poder arbitrario para archivar demandas o archivar contestaciones. Claro que si están muy mal planteadas, podrá pedir que se completen o aclaren, pero no archivarlas dejando en la indefensión a la gente. Y también, señores legisladores, en el recurso de casación. Resulta que los conjueces tienen competencia legal para inadmitir los recursos de casación. Y hay conjueces que valoran el fondo de la argumentación del recurrente. Prácticamente dictan una sentencia anticipada e inadmiten con un auto el recurso de casación.
¿Qué le queda al afectado? Pedir la revocatoria. Le niegan la revocatoria y lo único que puede hacer es acudir a la Corte Constitucional en virtud de una acción extraordinaria de protección. ¿Cuántos recursos de casación han sido inadmitidos? Es altísimo el porcentaje y con ello se impide que alguien acceda a la justicia casacional. Esto en la reforma termina. Ya no podrán los conjueces inadmitir alegremente recursos de casación. Señora Presidente y señores legisladores, es una reforma, como dije, prácticamente revolucionaria. Queremos cambiar el sistema procesal y es una reforma ampliamente consultada, no es inventada. Por esa razón, yo espero que cuando se vote el proyecto que presentará la Presidenta, todos tengan confianza en que están contribuyendo al mejoramiento de la realidad judicial en nuestro país. Muchas gracias.